Buenos días, Dios les bendiga. Somos la familia Matos Rivera y en esta mañana celebramos el culto de alabanza, adoración y santa cena. A continuación, Alejandro con un versículo hermoso alabando al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Este va a ser el versículo de hoy. Segunda de Tesalonicenses, del 1 al 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. En cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Amén. Amén. A continuación, nuestro pastor, el reverendo Fernando González, con la oración inicial. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro culto dominical. Me alegra mucho que estén con nosotros. Vamos a orar para comenzar, para que este tiempo sea un tiempo de verdadera bendición, un tiempo en el que escuchemos a Jesucristo y aprendamos de Él. Vamos a orar. Señor, el tiempo en el que vivimos es un tiempo donde se escuchan anuncios difíciles, terremotos, de pandemias, enfermedades. Bendito Dios, yo te pido que tú extiendas tu brazo de compasión y de poder sobre tu pueblo. Si hay algún enfermo, Señor, derrama tu poder, sana, levanta, da vida. Señor, si alguien ha perdido a un ser querido, trae consuelo y esperanza, una esperanza que está basada en tu amor y en tus promesas. Señor, si hay necesidad, mueve a tu pueblo a que podamos ser, Señor, ese brazo de amor que satisface y que trae fuerza. Y sobre todo, Dios, te pido que hoy nos traigas de tu luz, que seas tú hablándonos, hablando el corazón, hablándonos a través de las mismas alabanzas que levantamos, hablándonos a través de la palabra que tú nos vas a dar. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Bendecimos tu nombre. Adoramos tu grandeza. En el nombre glorioso de Jesús es que oramos. Amén. Amén. A continuación, la familia Marrero con dos hermosas alabanzas. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús.
murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Ahora nuestro pastor Fernando González con la predicación. Amén. La lectura bíblica de hoy, la que va a estar siendo compartida durante la predicación, es una que es bastante conocida por todos. Muchos lo conocemos, gente tanto de los que estudian la Biblia como los que no conocen mucho del Evangelio, conocen esta porción de la Biblia porque trata sobre el tiempo de la pasión de Jesús, el tiempo de sus juicios. Sin embargo, cuando leo en estos días este pasaje bíblico, me doy cuenta de cuán relevante es para nosotros hoy. Y créanme que aprendí unas cosas nuevas que quiero compartir con ustedes. Existen muchas similitudes en esta historia que vamos a leer en el Evangelio de Marcos, con lo que hoy día ocurre en nuestra sociedad. Muchas más similitudes de lo que imaginaba. Por eso es que los invito a que miren con ojos nuevos, ojos frescos, ese pasaje que vamos a estar leyendo y compartiendo en Marcos 15. Vamos a estar mirando el relato del último juicio antes de la crucifixión de Jesús, según lo relata el Evangelio de Marcos. Ya habíamos visto anteriormente, en uno de los sermones anteriores, el juicio que le hicieron los judíos a Jesús. Lo llevaron al Sanedrín. Recordarán, fue Jesús arrestado, lo llevan al templo, traen testigos falsos. Los testigos se enredan entre ellos, no se ponían de acuerdo porque eran testigos falsos. Y el sumo sacerdote en un momento dado, me imagino que hasta de frustración, se enfrenta a Jesús y le pregunta directo de frente si él era o no el Hijo del Bendito. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el sumo sacerdote escucha eso, rasga sus vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Y todos, en aquel momento, lo declararon culpable de blasfemia, digno de muerte. Ese fue el resumen del juicio judío. Pero ahora vamos a leer sobre el juicio de los gentiles, o sea, de los romanos. Y voy a leer en Marcos capítulo 15, los versículos del 1 al 15. La palabra de Dios lee de esta manera. En Marcos 15, del 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mire de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió.
de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra. Nos enfrentamos a ella y te pido, Dios, que nos enfrentemos con el corazón abierto para que seas tú el que nos habla, nos escribas, usa mi boca, usa mi voz para que te escuchen a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En Puerto Rico y también en Estados Unidos estamos a punto de expresar la voluntad del pueblo en las elecciones. Y el pasaje bíblico que leímos nos habla de un momento en el que el pueblo de Jerusalén también expresó su voluntad ante las autoridades legales de su época. Algunas similitudes que miro y encuentro con nuestra realidad, con aquello que pasó aquel día en Jerusalén, algunas de ellas son, por ejemplo, las siguientes. En aquel tiempo y en el de nosotros, se manifiesta una separación de poderes. El pueblo judío estaba experimentando que el mundo religioso y el mundo político estaban separados. El mundo político estaba en manos de los romanos, mientras que el mundo religioso estaba en las manos de los sacerdotes del templo. Dos mundos apartes. Algo parecido a lo que nosotros experimentamos hoy entre el mundo político y el mundo religioso. Otra similitud. En aquella época, el gobierno estaba realmente controlado por una cultura externa. Los romanos controlaban el ejército, controlaban el gobierno y controlaban las leyes que se aplicaban a la vida de la sociedad. Los judíos tenían cierto nivel de autonomía local, pero había muchas cosas que ellos no tenían la capacidad de decidir. Pues en Puerto Rico pasa algo parecido también. Leyes federales y algunas leyes nuestras. Y no siempre nosotros podemos controlar toda la expresión de lo que es ser un pueblo. Una tercera realidad. En la lectura vimos que habían unos líderes, unos sacerdotes, que incitaban a las multitudes. Formaron un grupo de algarabía. Cuando yo lo leo me imagino hasta casi como un mitin político. Y estos líderes estaban manipulando a ese pueblo, a ese grupo de gente, para que pidan lo que ellos querían. Y eso se parece mucho a lo que son las elecciones partidistas. Yo veo el otro día estaba viendo una caravana de gente con unas banderas y toda aquella bandera, aquella gente estaban realmente siguiendo la voluntad de una persona. Al frente había una bandera grande que decía un nombre para Senado por acumulación. Era una persona y todo aquel grupo estaban realmente siendo movidos por la voluntad de aquel uno. Algo parecido a lo que vimos en la lectura. Los sacerdotes moviendo una multitud para que hagan su voluntad. Una cuarta similitud interesante. Luego se expresa la voluntad del pueblo, aún
Si esa voluntad busca algo perverso, en el pasaje que leímos, vimos que buscaban la muerte de Jesús. Aquí en Puerto Rico, se va a buscar la voluntad del pueblo, aun si esa voluntad fuese perversa. Y cuando digo esto, me pongo a pensar en cosas como el aborto, como matrimonio entre personas del mismo sexo, como la pena de muerte, como abusos contra inmigrantes, como la legalización de drogas recreacionales como la marihuana, la legalización de la prostitución, y hay un número de cosas perversas que el pueblo elige. Y si el pueblo elige movernos hacia una dirección que nos separa de lo moral, de lo que Dios ha dado, pues no importa, porque si es la voluntad del pueblo, esa voluntad se convierte en regla de vida para todos. Muchas similitudes a nosotros hoy día. Tomamos decisiones de acercarnos a Jesucristo con compasión y autosacrificio, o nos alejamos de Él con rebeldía y con interés egoísta. Pero trato de mirar aquella lectura de nuevo con unos ojos frescos, porque quiero mirar en aquel juicio ante Pilato principalmente a Jesús, y busco aprender de Jesús algunas cosas que ocurrieron aquel día, cosas que Él me enseña. ¿Qué cosas podemos aprender de Jesús en su juicio ante Pilato? En los primeros 5 versículos vemos algunas de las circunstancias en las que se estaba dando el juicio ante Pilato. Y mirando a Jesús, aprendo que Él me enseña sumisión y tranquilidad. Voy a dar lectura a esos primeros 5 versículos. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. La primera frase de este pasaje, de esta parte, dice, muy de mañana. Así es como comienza diciendo, muy de mañana. Esto indica que aquella reunión, aquel juicio judío, donde ellos se rasgaron las vestiduras y escupieron y golpearon y ridiculizaron y abofetearon a Jesús, ocurrió en la oscuridad de la noche. Luego los sacerdotes no pierden tiempo para resolver el obstáculo que les faltaba para ellos poder matar a Jesús. Y lo que les faltaba era la autorización de los romanos para matar a Jesús. De acuerdo a la ley judía que ellos aplicaron en su juicio, en el juicio de mentira, en aquel juicio falso. De acuerdo a esa ley, alguien que hubiese sido acusado de blasfemia, que fue lo que acusaron a Jesús, era digno de muerte. Hicieron un juicio falso para lograr la sentencia, pero lograron tener una sentencia de muerte ya lista que no podían aplicar, porque ellos no podían matar, porque en Judea gobernaba el Imperio Romano. Solo el gobierno romano podía ejercer la pena capital. Así que los sacerdotes podían hacer sus juicios, pero hasta un límite. No podían imponer la pena capital, que era la meta de ellos. Ellos querían matar a Jesús y tenían ese obstáculo. Así que llegan ante Pilato muy de mañana. Y lo que miramos a Jesús es a Jesús guardando silencio y sometido a la autoridad. Jesús tenía su vista puesta firmemente en el aspecto espiritual profético de lo que estaba pasando allí. Allí él lo tenían amarrado. Allí estaba todo el mundo, todos los de autoridad en contra de él, tratando de incitar al gobierno romano también que se vaya en contra de él. Pero Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se estaba entregando libremente
a manos de los sacerdotes como el sacrificio sustitutivo, como el cordero expiatorio de Dios. Jesús sabía que Él era el sacrificio último. Jesús sabía la solución completa y final que Él era. Jesús sabía que Él era el sacrificio, el siervo sufriente, el cordero de Dios inmolado. Él sabía que Él era la fuente del perdón para todos los seres humanos. Jesús llegó ante Pilato a cumplir el plan de salvación, sabiendo que eso iba a traer sufrimiento para Él, que eso iba a traer la muerte aún para Él, con el fin de traer paz y vida a todos nosotros. De Jesús yo aprendo a mantener sumisión y tranquilidad cuando estoy caminando en obediencia a Él, porque vengo a ser parte de su plan de traer gloria a Dios y salvación a los perdidos. Y eso me lleva a lo segundo que aprendo de Jesús en su juicio ante Pilato. Lo segundo que aprendo es que la bendición que Dios traiga a través de mí no es para quien yo decida. Leo ahora los versículos del 6 al 11. Dicen, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pilato sabía que aquel juicio al que le estaban trayendo en aquella mañana era un intento de manipular al gobierno romano por parte de los sacerdotes para matar a un oponente político religioso. O sea, que lo estaban manipulando para matar a Jesús y él lo sabía. Pilato trata entonces de él manipular al pueblo para liberar a Jesús con el aval de ese pueblo y así calmar la cosa. Pero los sacerdotes incitan entonces al pueblo para que no liberen a Jesús, sino que libere entonces al criminal Barrabás. Y aquí ocurre algo sorprendente. Y mírenlo conmigo. El arresto de Jesús produjo una bendición inesperada para Barrabás. Nosotros no sabemos cuán malo era Barrabás. Siempre todo el mundo lo ha pintado en las películas como uno que es bien, pero que bien malo, que a veces parece hasta un psicópata antisocial. Y Pilato ofrece a uno que no es tan malo, que el pueblo lógicamente debía preferir, o sea, a Jesús, que todos sabían que era inocente. El pueblo, sin embargo, decide intercambiar el sufrimiento de Jesús por la libertad de Barrabás. Los evangelios declaran claramente que Barrabás era un homicida, o sea, que era un homicida el que estaba recibiendo la libertad que Jesús merecía. Piensa en eso un momento. El sufrimiento que Jesús trae efectos no anticipados. El sufrimiento de Jesús trae efectos no anticipados. Trajo bendiciones inesperadas. Y la Biblia explica cómo eso es relevante para nosotros, los seguidores de Jesús. Cuando la Biblia dice que Pablo anhelaba conocer a Cristo, inclusive en la participación de sus padecimientos, la Biblia nos está hablando a nosotros. Pablo dice que lo ha perdido todo lo material, y lo tiene por basura por el amor a Cristo, y completa entonces diciendo que lo hace así. En Filipenses 3:10 dice que lo hizo a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La Biblia nos llama a intercambiarlo todo para conocer a Jesús completamente, en su poder y en su sufrimiento. Agarra eso. La Biblia también nos dice en la primera carta de Pedro que no nos sorprendamos del sufrimiento que padecemos. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En aquel juicio ante Pilato, Jesús nos enseña que sus padecimientos producen bendición. Y no es solamente la bendición para aquel que se arrepiente y recibe la salvación de su alma. Oye, y ciertamente esa es la bendición más importante que cualquier ser humano pueda recibir. Pero Jesús está enseñando que sus padecimientos también producen bendición hasta para aquel que no se arrepiente. La Biblia no dice de Barrabás haberse arrepentido. No dice de él haber sido agradecido. No dice que oró y mucho menos que se convirtió. Pero el sufrimiento de Jesús le produjo a Barrabás bendición, dándole la libertad que Jesús merecía y dándole a Barrabás una nueva oportunidad. Nosotros no sabemos si Barrabás aprovechó o no aquella oportunidad, pero sabes que eso no importa. Hubo una decisión divina de bendecirlo. Si debía o no debía recibirla, no importaba. La decisión era bendecirlo. No vemos a Jesús quejándose. No vemos a Jesús tratando de explicar por qué Barrabás no merece la libertad. No vemos a Jesús diciendo, no, para, yo voy a hacer por él otras cosas, esto no. Nosotros a veces sufrimos también. Y nuestro sufrimiento bendice a alguien. Hay muchas maneras en que se experimentan sufrimientos en la vida. Puede ser el dolor de una enfermedad, puede ser el dolor de una traición, puede ser el dolor del duelo por perder a alguien amado. Cristo nos llama a que seamos bendición para alguien en nuestro sufrimiento cuando participamos en sus padecimientos. Participar en los padecimientos de Cristo trae a Jesucristo gloria, da honor al nombre de Jesucristo. De hecho, para nosotros es un honor que no merecemos el ser considerados dignos de participar de los padecimientos de Cristo. Esto no es cualquier dolor, esto no es cualquier cosa. Es un dolor que experimentamos, pero es un dolor que trae gloria al nombre de Jesucristo. Sin embargo, nosotros no decidimos quién es el que merece recibir la bendición que produce nuestro sufrimiento. A veces nosotros buscamos directa o indirectamente de que se bendigan a los buenos o por lo menos a los menos malos. Pero Barrabás era bien malo. ¿Y sabes qué? Tu dolor, mi dolor, es para que uno bien malo sea bendecido. No porque se lo merezca, sino exactamente porque no se lo merece. Porque recibe amor y bendición de Jesús, no mereciéndolo a través de nuestro padecimiento. De Jesús aprendo que la bendición que Dios traiga a través de mi sufrimiento no es para quien yo decida, sino que es amor especialmente dado para alguien que no demuestra merecer ni amor ni compasión. Y hay una tercera cosa que aprendo de Jesús en su juicio ante Pilato. Lo tercero que aprendo es que la voluntad de la mayoría del pueblo
no es necesariamente buena, pero Jesús mantiene sus ojos puestos en el futuro establecido por Dios. Eso que acabo de decir parece sencillo, parece simple, parece obvio, pero es importante que lo recordemos, especialmente en los tiempos en que estamos hoy mismo viviendo, en tiempos de elecciones democráticas. Voy a leer los últimos versículos del pasaje, del 12 al 15, que dicen así. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los Judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El que llamáis Rey de los Judíos, esa frase que usó Pilato, fue la acusación. Los sacerdotes le vinieron a decir que Jesús se hacía llamar Rey de los Judíos y por lo tanto era traidor y sedicioso en contra del Imperio Romano, digno de muerte, excepto que eso era una mentira de los sacerdotes. Pilato dice que ellos son el que lo llaman Rey de los Judíos, porque Pilato no lo está acusando de eso, eran ellos. Eran los judíos los que lo acusaban. Por el contrario, Pilato reconoce que Jesús era inocente de lo que lo acusaban. Y esto es una declaración importante. Jesús no violó ninguna ley judía y tampoco violó ninguna ley romana. Jesús iba a morir siendo inocente. Habiendo sido declarado inocente, lo iban a crucificar. Pilato trató de hacer lo que harían los buenos políticos, de complacer a todo el mundo. Quizás hasta diríamos que trató de hacer la voluntad del pueblo. Es más, es casi hasta como uno diría, Pilato allí hizo un proceso democrático. Aquella mañana en Jerusalén se hizo lo que el pueblo quiso. Nosotros estamos a un paso de las elecciones. Y lo que ocurrirá en Puerto Rico, y de hecho también en los Estados Unidos, será la voluntad de un pueblo. Nos parece algo similar a lo que pasó en Jerusalén. Aquí también se hará la voluntad del pueblo. Algunos van a votar por ideales políticos que guardan por muchos años, no necesariamente evaluando a los protagonistas de hoy, sino teniendo la memoria de los líderes pasados. Algunos van a votar por esperanzas futuras, imaginando que las cosas serán mejor con unos cambios alineados con sus preferencias. Todavía habrán otros que van a votar por llevarle la contraria a los que tienen poder, por cambiar. Hermano, yo te digo que pienses. Yo no te voy a decir cómo votar, pero yo sí te voy a decir y te invito a que consideres algo antes de votar. Sabemos esto. La tendencia natural del ser humano es a hacer lo malo. Eso es lo que se llama la naturaleza caída del hombre. Desde Adán hasta hoy, esa es la naturaleza del ser humano. Una tendencia a pecar, a llevarle la contraria a Dios. Y ahora te pregunto, si dos hombres que tienen naturaleza caída se ponen de acuerdo, ¿se anula la naturaleza caída? Sabemos que no. De hecho, creo que se amplifica. Y si se ponen de acuerdo 10 hombres con naturaleza caída, y si se ponen de acuerdo 1000 hombres con naturaleza caída, o 1 millón, o 200 millones de seres humanos con naturaleza caída se ponen de acuerdo, ¿qué será lo que produzcan cuando implementen la voluntad del grupo? El ser humano tiene una naturaleza caída y las sociedades son el producto de esos seres humanos caídos. Así que las decisiones de la sociedad van a ser el producto de esa misma naturaleza que se dirige en contra de Dios. El pueblo judío aquel día
demostró que tenían una voluntad en contra de Jesús. El único remedio contra la naturaleza caída es el proceso de santificación que produce el Espíritu Santo en las personas sometidas a su voluntad, llenos del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos como esperanza, como deseo, cambiar la sociedad puertorriqueña, eso no se logra usando herramientas de las personas con naturalezas caídas, sino se logra usando herramientas de personas con naturalezas que están siendo transformadas por el Espíritu Santo. Esa es la grande frustración de un pueblo que se olvida de su propia naturaleza. La terrible frustración de un pueblo que ha creído la mentira de que somos fundamentalmente buenos, porque no lo somos. La frustración se da al pensar que otro grupo es mejor que el anterior, porque no lo será. El próximo grupo será igualmente el producto de la naturaleza caída de una nueva colección de personas. Por eso es que la esperanza de cambio para nuestra sociedad no puede estar en unas elecciones, sino que tiene que estar puesta en la solución que Jesucristo ofrece para nuestro pueblo. La solución que Jesucristo ofrece para la sociedad está en hacer discípulos de todas las personas. Cuando la sociedad sea una sociedad de verdaderos seguidores de Jesucristo, habrá una verdadera diferencia. Y escúchame, digo verdaderos seguidores de Jesucristo, porque lamentablemente hoy día decir cristianos puede significar muchas cosas que no son necesariamente seguir a Jesucristo. Nos hace falta una comunidad entregada a seguir la dirección de Jesucristo. Sometimiento a su completa autoridad, aun cuando incluya sufrimiento para nosotros. Alguien con mucha razón puede citarme ejemplos de los pecados y abusos que han hecho las instituciones eclesiásticas. Jesús sabía eso también. Jesús sabía que eso vendría y por eso dijo esta advertencia en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay lobos hasta en la iglesia, lamentablemente. En otro momento Jesús explicó esto. Mateo 13, del 36 al 43, encontramos que luego de que Jesús dio una parábola, dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es cierto, de dentro de las instituciones eclesiásticas también se han hecho cosas malas. Dios sabe lo que está pasando en nuestra sociedad y también sabe lo que va a pasar en el futuro. A la verdadera iglesia nos toca predicar el evangelio en obediencia, en esperanza, en amor y quizás durante sufrimiento. Jesús miró cómo el pueblo tomó una decisión en contra de él, pero él mantuvo sus ojos puestos en el futuro establecido por Dios. Aquella cruz sería la salvación de la humanidad. Poner los ojos en el futuro
establecido por Dios, aun cuando estemos en medio de un pueblo que toma decisiones sin buscarle a Él. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que debemos hacer nosotros. Es nuestra responsabilidad ser parte del proceso democrático. Pero te pregunto, ¿estás orando con los ojos puestos en Cristo? ¿Estás orando para tomar una decisión que pone la mirada en los planes de Dios? Participemos de los procesos democráticos, sí, pero nuestra verdadera esperanza está no en que el pueblo tome una decisión por un hombre o por el otro, sino que está puesta en el fruto de nuestra obediencia a Jesucristo. Si no somos obedientes, si no somos fieles hasta durante sufrimiento, entonces estamos siendo parte de la mentira social que dice que el hombre es fundamentalmente bueno y seguir a un hombre sobre otro hombre va a traer bienestar a nuestro pueblo. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El mundo anuncia sus candidatos, pero nosotros anunciamos a un redentor. Si nosotros no anunciamos a Jesucristo, mira que no nos sorprenda que un nuevo grupo gobernante produzca lo que el ser humano produce. Y lo que produce es pecado y rebelión en contra de Dios. Jesús nos enseña que la voluntad de la mayoría del pueblo no es necesariamente buena, pero Él siempre mantiene sus ojos puestos en el futuro establecido por Dios para cumplir sus propósitos. Jesús es fiel y nosotros esperamos en Él. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y la Santa Cena es a la vez un memorial que recuerda y un anuncio sobre el futuro. Aquel día, cuando Jesús estuvo ante Pilato, fue el día que le sentenciaron a muerte, pero también fue el día en el que Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. El día en que el inocente murió por el culpable. La Santa Cena nos recuerda eso. Y la Santa Cena también nos recuerda que Cristo regresará a buscarnos. El sufrimiento en la tierra no es eterno, porque Jesús regresa y viene a establecer su reino con su pueblo. Los que han muerto en Él resucitarán. Los que estén vivos en Él serán transformados. Todos juntos estaremos con Él para siempre. Ese es el anuncio que hacemos también con la Santa Cena. Todos tienen que saber que Él regresará. Nuestro problema tiene solución y la solución es Jesucristo. Hermano, prepárate. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Busca el pan. Busca el jugo de uva. Te doy un minuto. La Biblia nos dice que en aquel aposento alto, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Comamos, siguiendo la ordenanza de Jesús, comamos todos del pan.
Y la Biblia dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Bebamos todos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Jesucristo. Él fue voluntariamente a su muerte por amor a nosotros. Dele gracias a Jesucristo, porque un día Él va a regresar por nosotros también porque nos ama. Bendito Señor, dirige tu pueblo. Enséñanos, Señor. Enséñanos a estar sometidos y tranquilos, aun en medio de una oposición gigante. Ayúdanos, Señor, aún a sufrir con la esperanza de bendición para otro, aun si ese otro es nuestro mismo enemigo. Ayúdanos, Señor, a desear bendición para ese otro que no la merece. Y, Señor, ayúdanos a mirar hacia el futuro tuyo, participar, pero que nuestra mente, nuestra esperanza realmente esté puesta en tus planes, Señor. Que no caigamos en la mentira de pensar que cambiar por cambiar va a ser mejor. O repetir por repetir va a ser bueno. Señor, no es así. Pon en nuestro corazón el deseo de buscar el plan futuro tuyo para nuestra vida, para nuestro pueblo, para la iglesia, para la humanidad. Que votemos, Señor, pensando en cómo acercamos más nuestra sociedad a la voluntad tuya. Que nosotros seamos una voz de voluntad de acercarnos a Dios. No simplemente una voz de cambiar por cambiar, de irnos en contra de Pilato y gritar lo que querramos. No, que sea buscando tu verdadera voluntad, que nuestra expresión de voto sea una expresión de acercarnos más a ti. Sabiendo que nuestra esperanza genuina está puesta en que te obedezcamos, porque tú tienes planes gloriosos, Dios, y tus planes gloriosos son buenos y eternos, y que miremos esos planes, Señor, y pongamos nuestra esperanza en ti, en que al cumplir tus planes, tú vas a hacer las cosas bien. Tú vas a hacer las cosas hermosas para nosotros. Tú vas a hacer las cosas, aunque incluyan sufrimiento para nosotros, que van a ser gloriosas para tu nombre. Y que eso está bien. Eso es perfecto. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti siempre. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Dios, por la Santa Cena. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Oramos, Dios, para que el mundo te glorifique. Oramos, Dios, dependiendo de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque siempre nos habla de una manera preciosa y siempre nos habla en nuestros corazones. Aprovechamos este momento para mostrar las maneras como vamos a diezmar y ofrendar y le seguimos dando gracias al Señor también por esto. Oramos. Gracias, Señor, invocamos en este momento tu presencia, mi Dios, que seas tú en cada uno de nuestros hogares, Señor, que seas tú trayendo la palabra, Señor, y que seas tú trayendo paz y tranquilidad, Señor, a nuestros hogares, a nuestros corazones.
En este momento, Dios, te presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor, y te pedimos que sean administrados, Señor, para tu bendición, Señor, y que sean administrados de forma correcta, Padre Santo, para que el que necesite, Señor, se le pueda suplir, Señor, y se cubran todas las necesidades, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque la plata y el oro es tuyo, Señor, y nosotros Amén. estamos más que agradecidos, Señor, por la provisión que tú nos das. Gracias, mi Dios, te pedimos, Señor, esto en nombre de tu Hijo. Señor, amén. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. A nuestro Dios adoremos, por darnos su provisión. Ahora celebramos los cumpleaños y aniversario. ¡Felicidades! Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Dios nos guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos veremos un redil con nuestro buen pastor. Un redil con nuestro buen pastor. Un redil con nuestro buen pastor. Amén. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Nos despedimos, iglesia, hermanos. Saben que los amamos, los extrañamos, pero ya prontito estaremos juntos. Así que a continuación, el pastor con la oración de despedida. Dios los guarde. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el tiempo de oración de despedida. Orando porque sabemos que la presencia de Dios estará con nosotros siempre, cada día. Vamos a orar. Señor, oramos por Puerto Rico. Oramos, Dios, por el proceso de las elecciones. Yo te pido, Dios, que haya tranquilidad. Las elecciones tienden a dividirnos. Yo te pido que la iglesia se mantenga en un mismo espíritu, en el espíritu de obedecerte, en el espíritu de someternos a ti. Yo te pido, Dios, que la expresión del pueblo, sabemos que es un pueblo que se ha mantenido distante. Cada vez vemos cosas malas, expresiones. Yo te pido, Dios, que la iglesia haga su obra y que tu Espíritu Santo haga tu obra en el corazón de la gente. Que
que los que son tuyos, Señor, expresemos una voluntad que se acerque a ti, a lo que tú quieres. Eso es lo que yo te pido, Dios. Ten misericordia de nosotros. Igualmente, Señor, pido por las elecciones en Estados Unidos. Cúbrenos, Dios, con tu gracia. Bendito Señor. Tú eres el merecedor de toda gloria. Aquí la gente va a escoger a un candidato. Nosotros escogemos a un redentor. En el nombre de nuestro Redentor glorioso, que yo oro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde. Que Dios los llene de paz y los llene de bendición.